Bienvenidos una vez más. Les habla el profe Carvajal. En esta ocasión vamos a trabajar con los criterios de semejanza de triángulos. ¿Cuáles son semejantes? ¿Qué características tienen en común las dos? Y el siguiente par de figuras es un rectángulo. Y comparamos nuevamente. ¿La figura del rectángulo es igual a la que se encuentra enfrente? ¿Tienen el mismo tamaño? No. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para averiguar si son semejantes o son congruentes? Ok, para ello vamos a valernos de la siguiente definición. Las figuras semejantes tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Ok, en base a esta definición, ¿cuál de estos tres pares de figuras pudieran ser semejantes? Tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Exactamente, correcto. La primer par de figuras que son los triángulos. Más que hay que someterlos a algunos criterios de semejanza para poder garantizarlas. Ok, siguiente definición. Las figuras congruentes tienen el mismo tamaño, así como la misma forma. Ok, aquí en matemáticas la palabra congruente significan iguales. Ok, entonces, de acuerdo a esta definición, ¿cuáles son las figuras que son iguales? Las del triángulo, las que son de color amarillo o las que están de color abajo. Perfecto, son las de la parte de arriba. ¿Sí? Más que hay que asegurarnos con las medidas que nos vayan a proporcionar. Entonces, las que definitivamente no son ni semejantes ni congruentes, está la figura del par entre el rectángulo y el rombo o romboide. Criterios de semejanza de triángulos. El criterio lado, lado, lado. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados del otro, entonces los dos triángulos son semejantes. Vamos a utilizar la siguiente figura. Okay, para ello es muy importante que tú vayas a definir cuál va a ser la figura inicial y cuál va a ser la figura final. A ti te van a proporcionar un par de figuras y tú en base a estos criterios vas a decir si son o no son semejantes. Ok, entonces vamos a ponernos bien abusados. La figura inicial y la figura final. Ok, para poder comprobar este criterio de lado, 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 vamos a dividir los lados de la figura, los lados correspondientes, se llaman lados homólogos también, ¿sí? Y por lo general se divide el lado final entre el lado inicial. Lado final 21 entre el lado inicial 14, 1.5. A ese le corresponde. Ok, a este 9 le corresponde el 6. Lado final 9 entre el lado inicial 6, 1.5. Ok, lado final 18 le corresponde lado inicial 12, división 1.5. Cuando la división de los lados correspondientes es la misma, entonces ahí ya podemos garantizar de que los dos triángulos que están involucrados son semejantes. Si puede coincidir dos de ellos y una estar con un valor diferente, entonces no podemos asegurar de que son triángulos semejantes. Los tres valores tienen que coincidir exactamente igual, inclusive si son números periódicos, el resultado tiene que ser exactamente igual. Otro punto muy importante. Este 1.5 que salió en las 3 también se le conoce como razón de proporcionalidad. ¿Sí? Me indica cuánto se incrementa o cuánto se reduce la figura. En este caso particular, la figura inicial se incrementó o se amplió 1.5 veces el valor inicial. Es lo que nos va indicando. Muy importante, tomen apuntes porque lo vamos a ocupar para resolver problemas. Bien, entonces, cuando me dan los dos triángulos y los lados de la figura, ¿sí? Hay que identificar los lados homólogos. El 9 con el 6, lado homólogo, 18 con el 12, lado homólogo. Y a realizar las operaciones de división para garantizar de que efectivamente los criterios de lado, lado, lado sean proporcionales y garantizar de que son triángulos semejantes. Criterio de semejanza de triángulos LAL. Si un ángulo de un triángulo es congruente con el ángulo de otro y los lados que incluyen, estos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a utilizar la siguiente figura para despejar algunas dudas. Ok, dijimos, a ti te van a proporcionar dos triángulos y tú vas a decidir en base a algunas mediciones, le vas a unos cálculos, si son triángulos semejantes o no. Lo primero dijimos, había que detectar cuál era la figura inicial y cuál era la figura final.
Ok, entonces ahora vemos que la figura final es más pequeñita, lo cual se va a indicar que se va a reducir la figura de la original. Se hace una disminución, una reducción. Ok, vamos a comparar los lados homólogos. Dijimos que vamos a dividir el lado final entre el lado inicial. Lado final 9, a este 9 le corresponde el 24. 9 entre 24 nos daría 0.375. Ok, lado final 6 le corresponde el lado inicial 16 y esa división nos da 0.375. Ok, aquí ya tenemos que estos lados son proporcionales, coinciden exactamente en su punto decimal. Ahora nos falta comparar el ángulo. Este ángulo es el ángulo, el símbolo que se le proporciona al triángulo rectángulo, la perpendicularidad. ¿Sí? Entonces el otro también es perpendicular de 90 grados. Ahí garantizamos que estos lados son congruentes. Dijimos que la palabra congruente en matemática significa igual. Entonces el ángulo de la figura inicial de 90 grados es igual al ángulo de la figura final de 90 grados. Ok, entonces ya con esto tenemos el criterio lado, ángulo, lado. En su conclusión nos quedaría, ¿sí? Este lado le corresponde a este lado, ya checamos la proporcionalidad. 16 le corresponde el lado de 6, el ángulo A de 90 grados, para los dos tengo lado, ángulo, lado. Pues ya con esto garantizamos que efectivamente estos dos triángulos sí son semejantes. Criterio de semejanza de triángulos, ángulo, ángulo. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, respectivamente, con sus ángulos de un segundo triángulo, entonces los triángulos son semejantes. ¿Sí? A veces el texto nos confunde, pero nos apoyamos con la imagen. Aquí la imagen que te vayan a proporcionar a ti, ¿sí? Dijimos, va a ser ángulos o te proporcionen lados, ya haces cálculos y tú ya decides con cuál criterio garantiza de que sean o no triángulos semejantes. Bien, este se ve muy sencillo. El ángulo de 63 grados es igual para los dos, le corresponde 63 con 63. Al ángulo de 53 también le corresponde con 53 con la otra figura. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales, entonces esto nos garantiza automáticamente que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Definición de triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si y solo si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Voz, profesor Juan Carvajal Vera. Hasta la próxima.